Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, a veces hay que repetir los sonidos. Mi nombre es Norberto Adrián Tarasiuk. Y ustedes dicen, ¿cómo es eso? Bueno, mis padres son de Ucrania. Entonces fueron a Argentina y allí nací yo. Así que yo soy la primera generación de argentinos dentro de la familia ucraniana. Pero mi padre nació en Ucrania, pero su pasaporte era polaco. Porque después de la Primera Guerra Mundial, el territorio ucraniano pasó a ser parte de Polonia. Así que le dieron un nuevo pasaporte polaco y ahora es territorio ucraniano. Después de la Segunda Guerra Mundial volvió a ser territorio ucraniano, porque estaban en frontera casi. Así que acepté a Cristo Jesús cuando tenía 12 años, me consagré a los 18 años al Señor. O sea, todo ese tiempo viví entre el mundo y las cosas del Señor, pensando que la hierba del otro lado era más rica que la de uno de adentro. Y cuando uno no tuvo mucha experiencia en el mundo, a veces piensa que se está perdiendo cualquier cosa. Y la verdad que no gana, pierde yéndose al mundo. Así que después yo me fui al Instituto Bíblico a estudiar en Brasil. Terminé de estudiar en Brasil, volví a Argentina. Después de 3 años, después de un año vine a Estados Unidos. Allí conocí a mi esposa en un campamento de palabra de vida de Crystal en Scrum Lake, New York. Y bueno, ella no hablaba español, yo no hablaba inglés, pero el amor todo lo puede. Y igual, que aunque ustedes hablen la misma lengua, no se entienden. Así que, aunque sean del mismo país, tampoco se entienden. Así que nosotros no agregamos más conflictos, porque lo lindo casarte con una extranjera es que cuando ella se enoja, va al inglés. Y cuando yo me enojo, voy al español. Entonces, nadie se entendía. Entonces no había heridos. Eso es lo bueno de los primeros años de matrimonio. Hoy podemos discutir en 4 idiomas distintos y buscar las palabras justas, porque cada idioma tiene algo particular que envuelve exactamente ese sentimiento. Así que hoy peleamos bien afilados con todos los cuchillos y los sistemas modernos. Pero estuvimos dedicados con Palabra de Vida. Yo consagré mi vida en un campamento de Palabra de Vida en Brasil y allí hablan portugués. Después de ahí fuimos a Paraguay, estuvimos 4 años en Paraguay, comenzando el Ministerio de Palabra de Vida en Paraguay. De allí nos fuimos a Italia, bueno, a Estados Unidos, 1 año y medio, siempre con 2 hijos, mientras juntábamos el sustento. Yo era pastor en Perth Bible Church, en una iglesia hispana. De ahí me fui a Italia y estuve 14 años en Italia, así que tuvimos que aprender el italiano. Después de Italia fuimos a Portugal y estuvimos 2 años en Portugal. Después nos llamaron para Estados Unidos, así que estuvimos trabajando en Estados Unidos unos 8 años. De allí nos pidieron ir a Chile y allí estuvimos trabajando juntos, porque teníamos un campamento con la esposa del pastor que trabajaba con Lipen, o con Lapen, allá le llamaban Lapen. Y Liga Argentina Pro Evangelización del Niño, hicimos un campamento juntos. Después de 2 años pusimos un nuevo director y me pidieron ir a España. Así que fui a España, estuve trabajando 4 años en España. Mientras tanto me pidieron trabajar en Rumanía. Así que fui a Rumanía y estuve trabajando en Rumanía. Y después me pidieron trabajar en el Caribe. Así que ahora estoy trabajando en el Caribe. Cuando yo vine de Europa en el 2010, casi 2011, compramos casa en Miami y de ahí bajaba a las islas, porque eran muchas islas. Después nos mudamos a Pensilvania, porque los aeropuertos, la diferencia es muy poca entre viajar de Miami. Es más tiempo, pero en dinero era muy poco. Y estamos viviendo ahora en Pensilvania, cerca de Reading, cerca de Lancaster, que pueden ubicarse en ese lugar. Así que con mi esposa estamos trabajando en las islas: Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, San Lucille, ¿cómo se llaman estas? Granadinas, en fin, toda la parte sur de las islas. Uno sufre por el Señor verdaderamente trabajando en las islas del Caribe, porque las playas están ahí, pero yo no voy a las playas porque tengo siempre reuniones. Entonces verdaderamente es sufrir, porque solamente cuando voy con Crystal hago cualquier espacio para llevarla a la playa, pero si no,
yo no voy a las playas, y son muy bonitas, son muy lindas en ese caso. Así que ya conocen, en realidad tenemos 2 hijos, una hija y un hijo, ya están cerca de los 40 años, tenemos 4 nietos, así que ya estamos nosotros, como dicen en Estados Unidos, 3/4 de la cancha en el fútbol americano, ¿no? Así estamos en la recta final en ese aspecto. Primero porque la muerte está cerca, hasta que hoy se vive hasta los 90 años, ¿no? Pero no importa, menos de que cuando uno cuando nace, estamos mucho más cerca. Y si no, el Señor viene pronto. Así que tenemos 2 cosas: o el Señor viene pronto, o el Señor nos hace un upgrade. ¿Cómo sería en español el upgrade? ¿Saben uno traducir upgrade? Nos mejora, nos pone a un nivel superior. Porque ustedes aquí tienen que saber las 2 cosas. Tienen que saber el inglés y el español. Y el entremedio. ¿No? Eso es muy chippy. Todo, vamos a parquear. Todos esos nombres que no existen en español. Pero entre el inglés se hace ¿cómo se llama eso? La mezcla de los 2 idiomas. Y aún la gramática, muchas veces usamos gramática española con palabras inglesas, en ese sentido, ¿no? House white y es White House. En este caso invertimos el sujeto y el predicado. Pero es interesante. Estamos viviendo en un país, bueno, no en un país, estamos viviendo en una globalización mundial muy grande. Y yo creo que ustedes están teniendo problemas. ¿Cuántos tienen hijos entre, vamos a ponerle, 5 años para arriba? Levanten la mano. Muy bien, la mayoría. Ahora, ustedes se han encontrado con un gran problema de comunicación con sus hijos. Y a veces no entienden por qué. Porque en su tiempo no fue así. La comunicación con sus padres había o no había, pero vamos a decir, en una cierta relación había una comunicación. Hablaban de las mismas cosas. Hoy con sus hijos ustedes no pueden hablar porque no conocen el mundo en el que ellos están viviendo. Hoy ellos están con Internet, hoy están con Twitter, hoy están con Facebook, hoy están con todos estos medios masivos de comunicación. Y cuando se juntan los jóvenes hoy, lo primero que hacen es agarrar el teléfono. Y tú ves que están ahí texteando, que están... Hoy sus amigos no es el que está al lado, sino el que está en el sistema, en todas las aplicaciones. Esos son los amigos, a los que se cuentan, los que hay. Por ejemplo, yo tuve gente en casa, hijos de misioneros, con los padres también, y ¿qué hacían? Continuamente se comunicaban con todos sus amigos allí en el país donde ellos vivían. Y era continuo, se sentaban en el sillón y... Hoy usted ve a la gente sentada en un lugar y ¿qué hacen? Usan el teléfono. Hoy yo digo, hermanos, abramos nuestras Biblias, o les digo, prendamos nuestras Biblias. Porque tenemos 2 cosas. O prendemos y uno dice, ay, pero no es espiritual. Hermano, es la palabra de Dios. Pasó de papel a electrónico. Yo le voy a decir, los discípulos no tenían Biblia. No andaban con esos pergaminos por todos lados. O sea, no tenían, solamente tenían que recordarlo. Por eso la Biblia usa mucho de meditar. David no tenía pergaminos, pero él escuchaba la palabra de Dios que era dada por sus padres. En primer lugar, nosotros tenemos un problema porque pensamos que la iglesia tiene que solucionar mis problemas. Que los que son responsables de nuestros hijos es la iglesia, es el pastor especialmente. O son los misioneros. O son la gente. Bueno, no es lo que Dios encomendó en la palabra de Dios. Si ustedes abren sus Biblias en Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, es el 5.º libro empezando de la Génesis. Así que usen su teléfono. Uno me dice, pero si usamos el teléfono podemos estar recibiendo mensajes. Bueno, yo normalmente le digo, pónganos en modo de avión, número 1, su teléfono. Entonces no recibe ni llamadas ni nada. En segundo lugar, use la Biblia para el teléfono para buscar los pasajes, porque a veces es más simple. Ahí se aprieta un botón, aparecen todos los libros, uno aprieta ese libro, capítulo, versículo, pum, y lo tiene completamente en su mano. Es muy práctico. Cuando viaja hoy,
en distintos lugares. Aún lo puede escuchar. Usted pone el teléfono, pone la grabación y escucha el capítulo de la Biblia. Yo le aconsejo a mis jóvenes cuando escuchan mucha música, digo una cosa, escuchen música, pero cada 3 músicas un capítulo de la Biblia. Digo, pongan 3 músicas, un capítulo de la Biblia. Y así van aprendiendo también la palabra de Dios en el modo correcto. Porque muchas canciones hoy nos enseñan que cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces, muchas veces la doctrina mala viene a través de la música. ¿Por qué? No entendemos la Biblia, no conocemos y pensamos que lo que cantamos está bien. Y no está bien. Está exactamente contrario a los conceptos de las palabras de Dios. Entonces dice en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. O sea, la primera orden que Dios da, ¿cuál es? Amar a Dios. ¿Y en qué corazón tienen que estar estas palabras? ¿Qué dice ahí? Y las guardarás en tu corazón. O sea, yo soy el responsable de guardar la palabra de Dios, en primer lugar. El marido es responsable de guardar la palabra de Dios, la mujer es responsable de guardar la palabra de Dios. No es ministerio de la mujer guardar la palabra de Dios. Es el hombre especialmente responsable de la casa, porque Dios aquí le está hablando al hombre, que tiene que guardar la palabra de Dios. Y obviamente también él va a ayudar a su mujer a que guarde la palabra y a que continúe en eso. Pero no solamente dice eso. Él dice también, si seguimos leyendo los versículos, él dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. Hay 2 cosas que ahora me está diciendo. Esta palabra que yo te mando, en primer lugar, debe estar ¿dónde? En tu corazón. En segundo lugar, la repetirás en tu casa. O sea, hijos, parientes, amigos, lo que sean, las repetirás. O sea, en aquel tiempo no abrían la Biblia para leer. Repetían las palabras de los conceptos que sabían de Dios en ese hecho. ¿Alguna vez ustedes se encontraron con algún musulmán religioso? ¿Nadie se encontró con algún musulmán? Si tú te encuentras con un musulmán religioso, te vas a encontrar que cuando se sienta, cuando hace, siempre te larga palabras del profeta. Siempre te larga para, como dice el profeta. Como dice el profeta. Y yo me junté con varios musulmanes, especialmente cuando estaba en Italia, y aún con el que estaba encargado de la mosquea o de la mezquita de la zona de Perugia, y él me invitó a su casa y cada 2 palabras me daba un mensaje del profeta. Y yo le hablaba y cada 2 palabras le daba un pasaje de la palabra de Dios. Así que nuestra conversación era entre contemporánea y religiosa. Él me hablaba del profeta, yo le hablaba de Jesús en ese hecho y de lo que decía la palabra de Dios. Pero dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. O sea, ¿quién es el que tiene que enseñar en casa a los hijos? El padre. No es la iglesia la responsable. Es el padre el responsable de enseñar a los hijos y de enseñar a toda la casa la palabra de Dios. Así que el hombre tiene que amar a Dios, obedecer a Dios. ¿Y cómo va a ser el trato con sus hijos? ¿Cómo va a ser el trato con su esposa? ¿Mala o buena? Si él ama a Dios, va a hacer lo que Dios quiere. ¿Correcto? O sea, y va a enseñar a su esposa qué cosa es el amor correcto. Y va a enseñar lo que es correcto a sus hijos. Ahora, hoy normalmente nosotros cuando nos juntamos hacemos distintas cosas. Le decimos, bueno, tenemos un devocional en casa y ¿qué hacemos? Abrimos la Biblia y leemos la Biblia. Bueno, no era el método judío en aquella época, o hebreo. No era ese método. ¿Cuál era el método? Que cuando los chicos se levantaban, les recordaban las cosas de Dios. Cuando estaban en el trabajo, les recordaba las cosas de Dios. Cuando estaban haciendo algo, siempre les recordaba las palabras de Dios. Cuando iban a dormir, les recordaba la palabra de Dios. Cuando estaban sentados, les recordaba la palabra de Dios.
Le voy a dar un ejemplo. Ustedes tuvieron niños y le enseñaron a jugar a sus niños, ¿correcto? ¿Cuántas veces ellos cometían errores en el juego? Siempre. ¿Y qué hacían ustedes? ¿Lo agarraban a patada? No. Le enseñaban lo que era correcto. No, mira, se tira así, no se tira así, se tira de este modo, se hace esto. Yo con mis nietos tengo que hacer eso. Enseñarle cómo jugar, enseñarlo cómo hacer, para que no lo rompan, para que no lo tiren. Entonces les voy enseñando cosa por cosa. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios dice. Enseñarle a vivir la vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. No es simplemente sentarte delante de la Biblia, leer el pasaje, porque acá dice tú. Es cuando tú enseñas a manejar. ¿Alguna vez enseñaste a manejar a tu esposa? ¿Nadie aquí? Bueno, siempre esas son las peleas y causas de divorcios y cosas por el estilo. ¿Alguna vez le enseñaron a sus hijos a manejar? Eso es otro drama también. Y muchas veces, ¡ay, el auto! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué otro! Entonces, casi siempre mis hijos aprendieron a manejar con mi esposa, pero con amigos que tienen más paciencia que los propios padres en ese sentido, ¿no? Los amigos, eso es lo que pasa. Pero, ¿cómo le enseñan? ¿Teóricamente o teórico-práctico? Teórico-práctico. El problema con la palabra de Dios nuestra es esa, que no usamos el teórico-práctico. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, fíjate en las 24 horas, ¿cuánto tiempo tienes para enseñar a tu hijo? Claro, allá tenían tiempo. Hoy no tenemos tiempo. Yo me levanto a la mañana, salgo, me voy para el trabajo, mis hijos se levantan, van para la escuela, y cuando yo llego ellos ya están durmiendo. ¿Cuánto gasto tiempo con mis hijos? Bueno, viene el sábado, viene el domingo, pero el sábado tú tienes tus diversiones, tú tienes tu entretenimiento, tú tienes tus proyectos para hacer, no tienes tiempo con tu hijo, bla, bla. Llega el domingo, bueno, vamos a la iglesia, ¿qué vemos aquí? ¿Cuánto gastas tiempo con tu hijo? No existe. Entonces, ¿quién enseña a mi hijo? ¿La escuela? La madre, que normalmente es la que más, porque tiene que lavar, tiene que planchar, tiene que cuidar, tiene que hacer esto, tiene que preparar la comida, tiene que hacer aquel, todo ese trabajo, y normalmente son criterios. ¡Ay, te dije esto! ¡Ay, te dije aquello! ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? ¡Ah, burro! ¡Fin! ¡No! O sea, el único trato que el chico está recibiendo son quejas, porque nada hacen bien en ese hecho. Ahora, ¿qué familia va a surgir de ahí? Díganme ustedes. Y hoy los chicos no nacen solamente con el problema de la casa, sino que tienen problemas de madre con madre, que viven juntas. Padres con padres, que viven juntas. Ayer viniendo de Pensilvania, yo estaba viajando en auto y nos bajamos para ir al baño. Entonces yo digo a mi esposa, ay, hoy me siento mujer, voy al baño de las mujeres. Porque es así. No es por tus órganos, como dicen algunos, que determina si vas al baño. No, es cómo te sentís. Entonces yo digo, Crista, hoy tendría que poner un mingitorio, o sea, para orinar, como a los hombres, en el baño de las mujeres. Porque aunque se sienta mujer, sigue siendo hombre, y si no va a ser un enchastre en el... ¿Ustedes saben lo que hay? En el baño. O sea, ellos nacen en una sociedad muy conflictiva. Hoy tenemos que, muchas veces digo, una pareja se presenta, hola, ¿cómo está? ¿Verdad? Mi esposa. No, ¿es tu esposa? Bueno, no es mi esposa, es mi compañera, inventan nombres y para solucionar problemas dicen mi esposa, pero no es la esposa, pero conviven juntos. Ahora en la Biblia tiene un nombre para esa reunión. ¿Sabe qué tiene? Tú le tenés que presentar, te presento a mi fornicadora. Y tú tenés que presentarle a tu fornicador. Porque no es un matrimonio. No es adulterio, porque ninguno de los dos está casado. Pero eso es lo que dice la Biblia. Ahora, un chico que nace en ese ambiente tiene muchos conflictos.
tiene muchos conflictos porque tiene que decidir qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo bueno de lo malo. Hoy no hay. La Biblia dice, si le vas a enseñar los principios de Dios, la moral que tiene los principios de Dios no cambian. La moral de Dios no cambia. Lo que es malo sigue siendo malo. Y lo que es bueno sigue siendo bueno. Y Él está diciendo, tu hijo está naciendo en un mundo, porque hoy nosotros tenemos 4 generaciones y una quinta que está apareciendo dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, yo estoy trabajando con un mouse. Yo soy de la generación, si vamos a denominarla como el mundo denomina las generaciones, yo soy de los baby boomers. Los baby boomers son los que nacieron después de la Guerra Mundial, en ese sentido. Yo nací en el 48. O sea, justo cuando termina la Guerra Mundial, yo nazco, ¿no? Y, claro, yo uso el mouse para trabajar con la computadora. ¿Mi nieto sabe lo que usa? A ver, el dedo. Ella va para hacer así y yo voy para hacer así. Y me cuesta a veces ir al computador y manejar mi computador con el, aunque puedo usar las dos cosas, yo prefiero usar el mouse. Pero ellos no, ellos prefieren usar el dedo. O sea, son comunicaciones. Y ellos me dicen, ¿qué es eso? ¿Puedo jugar con eso? Y bueno, pero esa es la flechita. En vez de usar el dedo, usás, claro, apretas cualquier cosa, van por cualquier lado porque hay 2 botones. Es más fácil, clic, 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 clic. Hoy tú vas a comer afuera y ya te aparece un recuadro ahí que pedí lo que querés, como querés, cuando querés, ¿no? Especialmente en, ¿cómo se llaman esto? Applebee's, ¿no? Que te aparece enseguida esos cuadraditos. Ahora tú tienes la generación de los baby boomers. Tú tienes las generaciones X, Y, Z, y te viene una nueva generación, que son los más chiquitos, que se llaman la generación alfa, usando la palabra griega, alfa. Ahora, tú tienes 4 generaciones después de los baby boomers, y esta generación, la X ya fue perdida, aún por las cosas del Señor. Ya fue perdida. Ahora nos queda la Y y la Z, que son generaciones con distintas edades. Hasta los más chiquitos, que es la generación alfa, que es todo electrónico. ¿Ustedes se acuerdan de los cassettes que tenían 8 pistas? Te lo ponían en el auto. Algunos de ustedes ni saben lo que estoy hablando. Era un sinfín que usted lo ponía y tenía 8 pistas y nunca terminaba. Nunca terminaba en el cassette. Usted ni sabía que existían esas cosas. Hoy se venden ya como cosas nuevas los discos grandes. Ahora pueden ver. Es como alguno dice, mirá, dice, mi abuelo me regaló un libro. Y lo dice, qué bárbaro, qué lindo. ¿Y cómo se prende? No se prende. El otro hijo, el hijo va y le dice a la madre, mamá, ¿cuándo fui yo download? O sea, ¿cuándo fui yo bajado de internet? O sea, dice, como está todo técnico, que todo viene, todo nace en la computadora haciendo un download. El hijo dice, mamá, ¿cómo yo bajé? En ese sentido. Y sin duda, no hay comunicación. Los chicos cuando escriben, ustedes tienen que cuando los chicos escriben se mandan mensajes, ellos no usan palabras. Ellos usan consonantes, ¿no? Una Q diciendo que, LOL, voy a decir L o L, ¿qué es? LOL. ¿Algunos saben lo que es LOL? ¿Qué dice? ¿Viste? Reíte fuerte. LOL. ¿Viste? ¿Después qué más? Los motines, sí, esos motines que te ponen ahí. Ellos, hoy el mensaje es todo con jeroglíficos. Dices, ¿qué generación? ¿Cómo voy a entender a mi hijo? Mira lo que hace. Entre ellos hablan términos que no conocemos, que no sabemos. Dice, mamá, ¿por qué no? A una le dice, ¿cómo te fue en la escuela? Le dice la madre a su hijo, el padre a su hija, dice, ¿cómo te fue en la escuela? Dice, bueno, entra en mi blog. Él escribe todo en computadora, lo pone en internet
Dice, y el blog es eso. Yo le hablo con términos que usted dice, entra en mi blog. ¿Y por qué? Porque ahí tienen todo. ¿Cómo puede haber comunicación cuando tu hijo está pensando en otra dimensión totalmente distinta a la tuya? Hay problema. Nosotros dejamos de enseñarle a nuestros hijos. Dejamos que la escuela le enseñe, dejamos que la iglesia le enseñe, pero yo no asumo ninguna responsabilidad. Y dice más, el hombre dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales dentro, entre tus ojos. Y sigue diciendo, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él está diciendo, mira, tienes que tener el pensamiento de Dios continuamente en todas las circunstancias, porque esa es la única moral correcta de Dios que te va a permitir decidir qué es lo bueno de lo malo. Ahora, no me deben responder, pero ¿cuántos de ustedes han leído la Biblia? ¿Cuántos de ustedes conocen los principios de la palabra de Dios? Si yo no los conozco, ¿los puedo poner en práctica? Si yo no sé jugar al fútbol americano, ¿voy a saber lo que hacer? Ponga un grupo de personas y diga, vamos a jugar al fútbol americano. ¿Qué van a hacer al final? Cualquier cosa. ¿Cuál es el reglamento? Para cualquier cosa nosotros necesitamos un reglamento. ¿Qué deporte te gusta? ¿Soccer? ¿Fútbol? ¿Sí? ¿Hincha de quién? De las Chivas. Ok. ¿Cómo andan las Chivas? Mal. Ok. Las Chivas. ¿Y te gusta el soccer? Ahora, juegas soccer. A veces. Cuando juegas soccer y la pelota se fue fuera, el contrario, la pelota se fue fuera de la línea, tú te quedas mirándolo o dices, ¡hey, juez! ¡Afuera! La sacó él, está afuera, ¿correcto? ¿Ves qué hombres justos que somos nosotros? Pedimos al juez que diga, mira, está afuera, llámalo fuera. Cuando yo la saco fuera y la meto adentro, ¿qué le digo al juez? No fue afuera. A mí me encanta ver cuando veo fútbol, y veo mucho fútbol, cuando se dan patadas, le pisan a propósito, y hacen como, si querés, yo no fui. Yo no le hice nada. Y vos ves que le vino con los tapones de punta, tú ves que le pisó con gusto. No, yo no fui. Yo no tengo problema. Y vos decís, ok, para el juego, para el básquet, para el vóley, para el fútbol, tiene un reglamento y yo voy a cuidar como juez que se haga lo correcto. Si me hace foul, me hizo foul, saqué la pelota afuera, no. En la vida, yo no quiero que nadie me marque. Yo quiero decidir mi propio reglamento. Y así como vivimos, yo hago mis reglas. Entonces aquí viene el segundo problema. No medito la palabra de Dios, digo que creo en Dios, no cuido a mis hijos, no enseño a mis hijos la palabra de Dios, tengo distintas generaciones con distintos modos. No estoy hablando de edad, generación, estoy hablando de tecnología. Y hoy la tecnología marca las generaciones, no necesariamente la edad. Está la genealogía que una edad dura 40 años, dice una genealogía. Pero electrónicamente, ¿tienes teléfono? ¿Cuántas veces cambiaste el teléfono en los últimos 4 años? 2 veces. Yo lo vamos a seguir cada 3 meses. Cada 3 meses. Imagínate. Ahora, cada niño que viene, tú vienes con uno de aquellos antiguos que tú decías, plac, se abría así y que solamente tiene las notas, que no recibís internet, no recibís mensajes, no recibís nada. Y te mira y dice, pero ¿de qué año es este tipo? Yo me acuerdo que fui a Argentina después de muchos años y hablaba como hablaba en mi periodo. Y hacía chistes. Y los chicos dicen, ¿de cuándo es este? Como diciendo, eso ya ni sabemos lo que quiere decir. Ellos
pensaba que era demasiado, que estaba a nivel de ellos. ¿Qué va? Era un ignorante a nivel de ellos. ¿Y no pasa esa comunicación con sus hijos? Tenemos que ver que es un problema de sociedad. Y la Biblia dice que aumentará la ciencia y se reproducirá la ciencia. Ahora bien, si yo no gasto tiempo con mis hijos enseñándole, la tecnología es una cosa, los principios de Dios son otra. Yo puedo no entender computadora, pero le voy a enseñar a ellos lo que es correcto de lo incorrecto, de acuerdo a la palabra de Dios, no lo que la escuela enseña, no lo que los noticieros hablan, no lo que la televisión me dice, sino lo que es correcto. Pero el problema es, ¿conozco yo lo correcto? Entonces aquí vamos a otro problema. Si yo tengo todas esas generaciones en mi familia y en la sociedad, y muchos dicen, no, tenemos que tener una iglesia tradicional, con los himnos viejos, cantar, y uno dice, bueno, magnífico. La pregunta es, ¿vas a tener jóvenes en tu iglesia? No. Entonces, podés tener ese tipo de iglesia, el último que muere, que cierre la puerta. Antes de morir, obviamente. Queda solo, cierra la puerta y se va. Porque si tú quieres progresar, a mí me encanta tocar este tema. ¿Tú tienes hijos? ¿Alguno de ustedes tienes hijos? ¿Te acuerdas cuando tú naciste? ¿Tu edad, cuando eras niña? ¿Qué juegos tenías? Muñecas, juegos de maderas, de distintos. ¿Qué más? Las cuerdas, ¿qué más? Canicas, ¿qué más? ¿Ah? El trompo. Trompo, sí, que ya hoy ni se usa eso. No. Hoy es algo nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué más? El yo-yo, el avión en el piso, las canicas. Ahora, fíjate, hoy tu hijo, ¿cuántos de esos juegos tiene? Ni uno. No saben jugar nada. Tiene 2 años, 3 años y ya están con el teléfono y saben lo que hacen. Y ya que ella pide el teléfono. Los juguetes ya pasaron. Y tú los miras. Los juguetes de hoy son electrónicos, son plásticos, son un montón. Yo tengo, cuando vienen mis nietos, yo tengo varios, ¿cómo le llaman a esto? Ovnis o estos drums, pero son drums chiquitos, que yo los pongo y empieza a volar y va bajando. Y si vos le pones la mano abajo, cada vez que toca el aire, golpea tu mano, retrocede, hace una resistencia y vuelve a subir de nuevo. Entonces nunca toca el piso. Aunque si lo dejas aquí, cada vez que toca algo cerca, vuelve a subir. Y yo tengo 4 de ellos. Y dice, mamá, te estás gastando un dineral por tus nietos. No, cuestan $5 cada uno. Cuestan $5 cada uno. Y ahí está volando una pelota que vuela, un ovni que vuela, otro que viene con una carcasa arriba, y los hijos se divierten. Digo, en mi vida nunca, jamás, cuando era niño me imaginaba algo de eso. Hoy tenés aviones, lo que no tienes, se aburren de tantas cosas. Ya no sabes lo que regalar a esos niños. Y cuando vos vas por las calles, en el auto, vas a ver un montón de cosas plásticas, de juguetes plásticos que ya pasó la generación y están ahí para que te los lleves. Es increíble. Y tú lo miras diciendo, no, mis hijos no les van a gustar. ¿Por qué? Porque la técnica, antes uno se moría por una cosa así, ahora nada. Es tan simple, es tan común. Se llenan de juguetes y se aburren. ¿Y qué quieren hacer? Jugar con la computadora. ¿Cuánto principio espiritual yo le estoy enseñando a mis hijos? Entonces yo me creo con un problema. Mi problema principal es fe. ¿Qué es la fe? ¿Alguien me puede decir qué es fe? Creer en algo que no ves. Ok, tú puedes creer cualquier cosa que no ves. ¿Tú crees en los extraterrestres? En duda.
¿Tú crees en los extraterrestres? ¿Que hay vida allá afuera, en los planetas, en cualquier lugar ahí? En otros planetas puede ser que sí, pero en otras... O sea, Cristo cuando murió, murió por un montón de planetas. ¿Alguna vez pensaste en eso? Cristo murió en cada planeta una vez, si hay vida. ¿Tú crees en extraterrestres? Poquito. ¿Algún ejemplo? ¿Por qué crees? Por lo que te ven de la televisión. Se oye tanto que hablan los reportajes, las pruebas que hay que uno no duda, pero pues quién sabe si puede ser. Ahora, ¿tú pensaste que Dios hizo vida por todos lados? Quizás. Porque si hubo vida, hubo pecado. Si toda la generación está en pecado, si todo el mundo está en pecado, todos esos seres también estarán en pecado. Entonces tuvieron que ser redimidos de algún modo. Se complica la situación. ¿Será que Él murió de aquí televisado por todo el mundo? ¿O será que Él murió en cada planeta en particular? ¿O será que ellos son distintos a nosotros? Pero dice la Biblia que toda la creación está ¿qué? Contaminada, está en pecado. ¿Usted cree en extraterrestre? No. ¿Usted cree en extraterrestre? Pues no, lo tenía en duda, pero un primo tuvo una experiencia antes. Ahora usted me pregunta a mí, sí, yo creo en extraterrestres. Le cuento más. Yo fui salvado por un extraterrestre. Ahora sí creo. ¿Jesucristo de dónde vino? ¿Jesucristo de dónde vino? ¿Es hijo de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Desde la tierra o fuera de la tierra? ¿Jesucristo de dónde vino? ¿Del cielo? ¿Es extraterrestre o no? ¿Qué quiere decir extraterrestre? Ahora tenemos un problema de definición. Fuera de la tierra, extra, fuera. Extra, fuera de la tierra. Mi Dios es fuera de la tierra. Los ángeles son fuera de la tierra. Los demonios son fuera de la tierra. ¿O no? Sí. Sí. Sí, yo creo en extraterrestres. En esos extraterrestres. Pero que Dios hizo vida en otros planetas, no. Me gusta eso, hubiese empezado por ahí andábamos muy bien, pero yo juego con trampa. Yo quería que piensen, porque si le doy la respuesta antes ya no tiene sentido. Pero el hecho es que sí. Ahora, ven, si ustedes le cuentan a su hijo la historia de un extraterrestre que vino a salvarle la vida a ustedes, hoy le van a llamar la atención. Para contarle de Jesús, para contarle de Dios, para contarle de Adán y Eva. En ese sentido, Pablo dice: a todos me hice todos. Quiere decir que para presentarle el Evangelio me tengo que acomodar a su nivel, a su realidad. Hoy los chicos creen mucho en fantasía. Cuando yo compré mi teléfono me regalaron un visor 360 grados y 3D. Yo pongo el teléfono adentro y ¿qué sucede? Yo puedo ver todo, arriba, abajo, puedo estar volando en un avión, puedo estar en el medio de Saturno, en el medio, y tú miras la profundidad y tú ves que te vienen las piedras así de costado, tú ves el satélite. Es una realidad virtual inmersa, estás adentro. Imagínate, tu chico está viviendo esa realidad. Para nosotros es fantasía. Y yo les voy a hablar de la fe a ellos, en un mundo científico, en un mundo que habla de teorías, pero no de realidades. Hoy descubrieron un planeta que tiene 3 soles. Dicen, no saben si hay 3 amaneceres y 3 anocheceres, o si continuo es 3 días continuos, o sea, es un día continuo que nunca termina. ¿Por qué? Porque un sol pasa, otro sol pasa, otro sol pasa. Entonces están averiguando cuánto tiene la rotación y cuánto el giro. Y dice que fue creado hace millones, y dice cuántos millones de años. Digo, ¿cómo saben que fue creado hace tantos millones de años? No, son teorías. Son teorías. Y hoy la vida, los niños creen en teorías y no en verdades. Creen en el puede ser, en el a lo mejor, y no en lo que la palabra de Dios dice. Fue y fue hecho.
Mi problema es fe. ¿Cuánto creo en lo que creo? ¿Cuánto creo? Entonces, no me contestes. ¿Cuánto crees en la palabra de Dios? Ahí viene el problema. ¿Es verdad o es mentira? Ahora, usted me dio una definición de fe. Deme una definición de verdad. Sin. Una definición de verdad, sin contrarios, ni tipos, ni antitipos, ni adjetivos, nada que sea fuera de una definición. ¿Ok? ¿Qué es verdad? Sí, perfecto. Una cosa, lo que es verdad es real. Esto yo lo veo, es real. Magnífico, es una definición. Otra. Sí, pero ¿cómo sé que es cierto? Depende de quién. Lo que veo, lo creo. Esto es verdad. Perfecto. ¿Qué pasa lo que escucho? ¿Qué pasa lo que siento? ¿Qué pasa? ¿Es verdad o no es verdad? El chico que nació siendo un huérfano. ¿Será que la batería se... La batería. ¿Terminó? Sí. El chico que nació huérfano pero creció en una familia como si fuese la familia, él siente que su madre es su madre y su padre es su padre, o él no siente eso. No, sí, lo siento. ¿Él lo siente? Claro. Pero ¿es verdad o mentira? Así que, ¿cómo saber lo que es verdad y lo que es mentira? El sentimiento no me es la pauta para determinar lo que es verdad y lo que es mentira. Es como muchas veces cantamos, lo siento porque lo tengo en mi corazón. Yo creo en Dios porque lo siento en mi ser. No puedes sentir tantas cosas en tu corazón que no necesitas de Dios en ese aspecto. Porque Dios no es un sentimiento. En primer lugar, Dios es un conocimiento. Yo sé que mi mamá es mi mamá, porque me dijeron que mi mamá es mi mamá. Pero hoy lo puedo probar científicamente si es mi mamá o no es mi mamá. Pero antes, usted lo creía ¿por qué? Se lo dijeron. Porque se lo dijeron. Esto eres tú. ¡Wow! Parezco un acordeón. Tan chiquito era, qué feo que era. No cambiaste mucho, pero... el asunto está que yo creo por la palabra de otro. Y la Biblia dice, si creemos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, que es verdad. Le voy a simplificar la cosa. ¿Por qué Cristo es verdad? ¿Por qué Dios es verdad? ¿Por qué Satanás es mentiroso? El diccionario dice lo siguiente: verdad es decir las cosas como son. Eso es lo que dice el diccionario. Decir las cosas como son. Muchas veces nosotros hablamos diciendo, mira, te voy a decir la verdad. Y cuando alguien me dice, ¿qué? ¿Me estuviste mintiendo todo el resto del tiempo? Te voy a decir la verdad. ¿Y qué era lo otro que me dijiste? Bueno, con Dios no existe eso. Verdad de decir las cosas como son. Ahora, señora, ¿quién me puede decir las cosas como son? Alguien que conoce todo. No alguien que ve parcialmente o que siente parcialmente. Porque si vemos un accidente, cada uno va a dar su opinión. El que chocó y el que fue chocado nunca coincide. ¿Correcto? Todos dan su propia versión. ¿Quién me dice lo correcto que fue? Vamos a decir, una cámara de televisión. Porque vio las cosas como son. Dios sabe las cosas como son. Es el único que me puede decir lo que es correcto o incorrecto. Fe. Yo creo eso en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es mentira? Ya le definí verdad. ¿Qué es mentira? Decir las cosas como no son. Por eso Satanás es padre de mentira. Porque te dice las cosas que no son. Y los judíos tienen este principio. En el principio Dios dijo, si comieres de ese árbol morirás. Dios cumplió su palabra. El hombre murió. Satanás le dijo, no morirás. Es mentiroso y padre de mentiras. ¿Por qué? Porque el hombre murió. Y Satanás vive mintiéndote, vive engañándote, vive alucinándote en este mundo. Fe. Para ir terminando. No voy a decir que voy a terminar. Ir terminando. ¿Cuánto me va a llevar? No lo sé. Fe. La fe, muchas veces vivimos con un sentimiento. Dios está conmigo. Y como yo sé que Dios está contigo. Tengo que tener una ley. ¿Qué leyes me dice que Dios está contigo?
Tu sentimiento no me basta. Ay, sí, yo sé. Yo compré al loto y yo sé que me voy a sacar ese número. Yo le oré a Dios y yo sé que me lo va a dar. Yo sé que mi padre está enfermo, se está por morir de cáncer, pero yo sé que se va a curar. ¿En base a qué? Porque lo siento. ¿Y qué pasa si muere? Ven, las mujeres tienen un sexto sentido. ¿Es así o no? Pero el sexto sentido no es 100% seguro. Y la mujer quiere que le demos este crédito. Porque tiene el sentido ese, ya todo lo que ella siente no es verdad. No es así. Hay un gran margen de error. No obstante, tienen un olfato superior al hombre en detectar ciertas cosas en ese aspecto. Pero no son infalibles. Recuerden eso. El hecho es que la fe tiene que estar basada en algo. Si está basada en mis sentimientos, ¿es seguro? No. Él me ama. Él me dijo que me ama. Él me ama. Yo creo. Se fue con otra. O se fue con otro. ¿Tú crees en Dios? ¿En qué Dios crees? Ahí viene el problema. ¿Cómo? ¿En qué Dios? Claro. Todos podemos hablar de un Dios. Yo creo en Dios. Bien. Dios. Y ahora yo pregunto, ¿qué Dios? Estaba en Japón, y en Japón tienen una base bíblica. Yo si hablo de Moisés, no saben de quién hablo. Hablo de Abraham, no saben de quién hablo. ¿Por qué? Porque en su background, en su trasfondo, no es Biblia. Piensen en un perro. Ok, piensen en un perro. ¿Qué perro pensó? Bulldog. Pastor alemán. Chihuahua. No pensaste en perro. Pastor alemán. Boxer. Pastor alemán. Ahora, mira vos, yo dije perro y ustedes pensaron en un montón de perros. Todos son distintos uno del otro. Comen distintas comidas, se entrenan en modo distinto, tienen distintas figuras, tienen distintas caras. Cuando yo te digo en Dios, ¿en qué Dios estás pensando? En el que te hiciste tú mismo de acuerdo a tu... porque Dios es misericordioso, le va a perdonar a todos y todo el mundo va a ir al cielo. ¿Y de dónde lo sacaste eso? Porque mi Dios es así. Yo no creo en Dios. No, ¿y por qué no crees en Dios? Porque si Dios existiera, ahora yo te voy a decir cuáles son las características de ese Dios. ¿Te das cuenta? Porque tú no crees, me das la razón de que si Dios existiera, ¿cómo tendría que ser Dios? Pero Dios no es lo que es lo que tú determinas que Él sea. Entonces cada uno de nosotros tenemos un Dios de bolsillo. ¿No? Yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios. Ay, sí, yo siempre leo la Biblia. Digo, ¿estás casado o estás juntado? No, estoy juntado. ¿Y qué dice tu Dios en cuanto a eso? Todavía no me lo comunicó. ¿Te das cuenta? Yo hago un Dios a mi reglamento, a mi modo de pensar, a mi modo de querer. Digo, Dios tiene que estar de mi lado. Digo, no, Dios está más de mi lado. Mi Dios, porque si Dios es, tiene que ser así como yo quiero que sea. Cada uno tiene un Dios de bolsillo. Ahora, el Dios que yo te hablo tiene un reglamento, como la cancha de básquet, como la cancha de fútbol. Y vos no podés salir de esos límites. Porque si tú sales de esos límites, es falta, es pecado, es consecuencias. Entonces mi problema es, ¿qué Dios cree? ¿Qué fe tú tienes? ¿En quién tienes fe? Ahora, el hecho que yo diga, mi mamá está enferma, pero yo sé que se va a curar, ¿qué garantía tienes? Ninguna. ¿Por qué? Porque la fe está basada en las promesas.
dice Pedro, 1 Pedro, que Dios nos ha dado grandísimas, no, 2 Pedro, que Dios nos ha dado grandísimas promesas para que conozcamos la realidad de la vida. Todo lo que pertenece a la vida y a la santidad. Él nos dio promesas. Ahora, en esas promesas es mi fe. ¿Por qué? Porque Dios me dio esas promesas. Y si Él me dio esas promesas, mi fe está sujeta a esas promesas. Si yo no tengo fe en esas promesas que Dios me dio, entonces yo no tengo este Dios. Yo hice mi Dios con mis promesas y uno me dice, yo no creo en Dios. Sí, tú crees en Dios. Porque tú eres Dios para ti mismo. ¿Qué plan vas a hacer en la vida? Yo tengo este proyecto, yo tengo esta idea, yo tengo el concepto. Correcto. ¿De dónde viene todo eso? De ti mismo. Entonces tú crees en ti mismo. Por lo tanto, ¿quién es el Dios? Tú mismo. Yo no puedo moldear a Dios a mi manera. Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No importa lo que yo pienso. No importa lo que tú piensas, pero yo no pequé tanto. Yo no maté, yo no asesiné, yo no mentí. Yo creo que soy bueno. Cuando tú naciste, ¿tu madre te enseñó a hacer el mal? ¿No te enseñó a hacer el mal? ¿Sí o no? ¿Te enseñaste a hacer el mal? ¿A tus hijos? No, a lo mejor no. ¿Sabes? ¿A propósito le enseñaste el mal? Aquí tengo madrija. El asunto es este. Cuando ella nació, ¿qué consejo le dabas? Siempre. Oh, tu hermana. Cuando ella nació, ¿qué consejo le daban? No, ¿cómo que no? Va a salir. Tener cuidado. Fíjate cuando vuelve a tal hora, hace esto. Nunca nadie tuvieron esos consejos. Nunca te dijeron, eso no se dice, eso no se hace, así no se actúa. Pero si tú eres buena, naciste buena. Ya me perdí. Decime, cuando tu mamá no te dio la leche, ¿nunca te contó cómo gritabas? ¿O tú querías morir en paz? Si ella no te daba de comer o no te daba tu gusto, llorabas, pateabas, te enojabas. ¡Ah! ¿Cómo claro? Si naciste buena. No podés mostrar esas actitudes. ¿Hace eso la nena? ¿Pero quién le enseñó a ser así? Mala. Solo porque no le das de comer se tiene que enojar, que se pone roja y grita y cuando sea más grande se va a revolcar en el piso y se va a tirar. ¿Eso lo aprendió de ustedes? No. Pero te voy a decir algo. Tú le pasaste esos genes a ella. Le pasaste todo lo malo. Y tu madre te pasó todo lo malo a ti. ¿Sabían eso? La suegra la culpable. Se llama pecado. Se llama la suegra. La suegra es otro mal heredado. Por eso una bendición que yo tengo, que yo nunca voy a ser suegra. Yo nunca tuve problema con mi suegra. Le voy a decir, todo el mundo se ríe, critica, pero es verdad, yo a mi suegra nunca tuve problema. Yo vivía a 6.000 kilómetros del otro lado del mar. Ella no podía volar en avión, no podía venir en barco, así que nunca tuve problema. Exacto, está bien, pues digo, mi abuela fue tan buena que nunca vino a visitarme. El asunto es esto. Ven que estamos descubriendo que vivimos en una naturaleza mala, pasamos naturaleza mala. Y la Biblia dice, el pecado vino por un hombre, por lo tanto, todos pecaron. Todos mostramos esa actitud. Siempre tenemos que enseñarles a ser buenos. Siempre le tenemos que enseñar a que tengan comportamientos. Siempre le enseñamos a que tengan que tener actitudes buenas. No, esto no se hace. No, no se empuja. No, no se pega. No, no se escupe. No, no se saca la lengua. No, no se hace esto. No, no. El chico vive con un no. Y si no obedeces, ¡sí! Claro, la nueva sociedad no te permite tocar a los niños, entonces lo haces a escondidas.
Pero lo tenés que corregir, lo tenés que disciplinar. Fe en las promesas. ¿Y qué dice Dios? Todo el hombre que pecare, ese morirá. Nacimos en pecado, morimos en pecado, separación eterna con Dios. Simple. Pero dice, Dios manda a todos los hombres en todo lugar, Hechos 17:30, que se arrepientan. Yo tengo pecado, yo nací en pecado, yo manifiesto mi pecado, yo vivo en pecado. Y Dios dice, tú no puedes entrar al cielo así. Pero Él dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo cuando muere en la cruz del Calvario no es un ejemplo que yo tengo que seguir. Pobre, inocente, sin culpa, murió. No. Él murió en la cruz del Calvario porque Jesucristo dijo, Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ahora, ¿quién podía derramar esa sangre? Solamente uno que no tuviese pecado. ¿Y quién nació sin pecado? Jesucristo nació sin pecado. Profetizado ya tiempo atrás, desde Génesis 3:15. Dice que le herirá en la cabeza, morirá. Y ahora no estamos bajo un imperio de la muerte, sino ahora estamos en el imperio de la vida. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo de la Dios tiene la vida eterna. Ese es el reglamento de Dios, de mi Dios, que está en la palabra de Dios. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué reglamento tú sigues? Cristo muere, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando yo acepté a Cristo, ¿qué pecado me quitó? No me conteste, piense. ¿Quiere decir que ahora que yo tengo a Cristo no peco más? ¿O sigo pecando? Diga la verdad. Pregúntele a mi esposa. Claro que sigo pecando. Peleo para no pecar. Tengo victoria. Pero a veces patino. Entonces, ¿qué pecado me quitó? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No me lo quitó porque sigo pecando. No está diciendo que me va a quitar el pecado y no voy a pecar más. Me está diciendo que me quita la condenación del pecado. La condenación del pecado. Separación eterna con Dios. Él me quita eso. Ya no lo tengo más. Porque le pedí a Cristo que entre en mi vida y sea mi Salvador. Pero aquí Dios ve mi sinceridad de mi arrepentimiento. Si yo pedí que Él entre en mi vida y sea mi Salvador, y Él cumple su palabra, y Él entró en mi vida, y yo estoy convencido de mi pecado, que no estoy obedeciendo a Dios, me estoy obedeciendo a mí mismo, y que ahora Él entra en mi vida, es mi Salvador, para seguir ¿qué reglamento? ¿El mío o el suyo? El suyo. Y Él me dice, hey, ¿estás juntado? Separate y casate. Pero no vivas en fornicación, no vivas en adulterio, no vivas mintiendo. ¿Por qué? Porque entonces nunca me aceptaste. Porque si yo lo acepto a Él, la fe está basada en las promesas, pero la fe se manifiesta ¿en qué? En obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice la Biblia, y yo mismo te mostraré mi fe por mis obras. Digamos que, señora, ¿cuál es su nombre? Sí, María. Digamos que tú me invitas a comer esta noche a las 8 de la noche en tu casa, ¿correcto? Tú me dices, bueno, Beto, el domingo venís a comer a mi casa. A las 8 te espero para comer. Genial. Yo no estoy en su casa, yo todavía no llegué. ¿Cuándo empiezas a cocinar? Antes de las 8. Depende de la comida que hagas, puedes llevarte 2 horas, puedes llevarte todo el día. Pero tú estás mostrando por tus obras que tienes fe. ¿Qué cosa? Que yo voy a llegar. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo yo sé que ella tiene fe en que yo voy a llegar? Cree. Pero no solo cree, ¿qué está haciendo?
Está cocinando. ¿Correcto? No importa yo voy o no voy. Ella muestra su fe cocinando. Si tú dices, yo creo en Dios y creo en las promesas de Dios, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que manifestar? Obras. ¿Me estoy comportando como Dios quiere que me comporte? No estoy siguiendo su reglamento. Y si yo no estoy siguiendo ninguno de sus reglamentos, ¿realmente lo acepté? No. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe. Entonces, ¿cómo yo sé que creo en el Dios de la Biblia? Si estoy obedeciendo su reglamento. Y si no lo estoy obedeciendo, ¿cuánto realmente creo? No estoy hablando de patinar. Estoy hablando de continuamente pecar. O vivir en estado de pecado. ¿Ven la diferencia? Si yo creo, tengo fe en Dios, mi fe en Dios está sujeto a mis promesas. Y si yo creo en las promesas, lo manifiesto en obras. Él dice que en cualquier momento va a venir. Él dice que en cualquier momento va a llevarme. Y tienes el infierno o el cielo. No importa lo que tú crees, la verdad no cambia. Yo tengo $1.000.000. Oh, $1.000.000 aquí adentro. ¿Tú crees que tengo $1.000.000? Era mucha suerte, sí. No. ¿Tú crees que tengo $1.000.000? En la cartera no. No. ¿Tú crees que tengo $1.000.000? ¿Alguien cree que yo tengo $1.000.000? No. ¿Verdad? No. Si acaso No. $100 caben ahí. A ver. ¿Será que tengo o no tengo? ¿Qué es lo que tengo? Lo que no tengo. A ver. Un cheque posible. Oh. Te lo robamos. ¿Qué dice? Sí, puedes robarlo. ¿Qué dice? $1.000.000. A ver, Oh. tenía. Es $1.000.000. Oh, pero espera un minuto. Yo no te dije si eran verdaderos o falsos. Yo te dije si tenía $1.000.000. Aquí dice $1.000.000. Y es un billete. Lo que tú creíste, ¿cambió lo que yo tenía en la cartera? Sí, ¿Qué cambió? pues que no es verdadero. No, pues yo te dije que era verdadero o falso. No. Yo te dije que tenía $1.000.000. Aquí dice $1.000.000. ¿Es correcto? ¿Probé la verdad? Sí. ¿Cambió mi billetera? No. ¿Cómo? ¿Tú crees no cambian las cosas? Porque tú crees que Dios no existe. ¿Quiere decir que Él tiene que desaparecer? Porque yo creo en Dios. ¿Tiene que aparecer? No está determinado por lo que yo creo. La verdad se prueba. No es mi sentimiento el que determina la verdad de la mentira. Lo que yo creo no cambia la verdad. Entonces yo voy a buscar la verdad. Y Dios dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Si tú no aceptaste a Cristo como tu Salvador, nada te puede cambiar. Tus pecados te llevarán eternamente a vivir como tú quieres, a pensar como tú quieres, a pecar en todo lo que te gusta, a determinar el modelo de tu vida, el reglamento de tu vida. Separación eterna de Dios. Ese es el castigo. Pero si tú crees en lo que Dios dijo, cree en el Hijo de Dios y serás salvo. Cree en Jesucristo. Invítalo a que Él entre en tu vida y sea tu Salvador. Y crees en sus promesas. Obviamente, si yo creo, me voy a comportar como tal. Si tú amas a tu esposa, el día que le dijiste sí, aún con todas las dudas que podías tener, dijiste, voy a ser fiel. Y ya te hicieron marido y mujer. Quizás le fallaste, pero seguís siendo marido y mujer. Con Dios pasa lo mismo. Con Dios no hay divorcios. Él como hijo te va a castigar. Él como hijo te va a reprender. Pero tienes la vida eterna. Y no tienes que vivir en pecado. Mi pregunta es, ¿tú ya aceptaste a Cristo como tu Salvador personal? Si tú lo aceptaste,
¿Estás viviendo de acuerdo a su reglamento? ¿A sus promesas? Ahora, si tú nunca lo aceptaste, ¿por qué hoy, esta tarde? No le pides que entre en tu vida. Él derramó su sangre, Él pagó el precio. Él cargó en la cruz del Calvario mi pecado y tu pecado. Y Él me quita la condenación del pecado. No me quita el pecado. Me quita la condenación del pecado y me da el Espíritu Santo para que yo pueda luchar contra el pecado. Y voy a tener toda la fuerza para hacer lo que es correcto, aun que me cueste la vida. Pero si soy débil y patino, Él me alza. Me dice, confiesa tu pecado y continúa. Y el Espíritu Santo sigue trabajando. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar los ojos. No te entretengas con nada. Y piensa, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Si yo lo acepté a Cristo como mi Salvador, ¿estoy siguiendo sus promesas? ¿O estoy simplemente haciendo mi vida como yo quiero? Digo que creo en Dios, pero vivo como quiero. Es incoherente. Mis obras manifiestan lo contrario. Tienes que ajustar tu vida si ya aceptaste a Cristo. Pero si tú nunca aceptaste a Cristo, la Biblia dice que el fin es camino de muerte. En tus pecados morirás y serás separado eternamente de Dios. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu Salvador en esta tarde si nunca lo has hecho? Si tú quieres decirle a Dios, sí, perdona mi pecado, quiero que entres en mi vida, que seas mi Salvador. Allí donde estás, levanta y baja tu mano. Si hay alguien que todavía no lo aceptó y lo quiere aceptar. ¿Hay alguien? Simplemente dile, sí Señor, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que derramó su sangre por mí. Y yo quiero que entre en mi vida y sea mi Salvador. ¿Hay alguien que esta tarde ha orado así? Levante su mano y bájela, nada más. Yo quiero terminar orando por ti. Gracias a Dios. ¿Hay alguien más que no lo haya hecho? Si tú lo has hecho, tus obras manifiestan lo que tú crees. Quizás tienes que confesar a Dios que no estás siguiendo su reglamento, que no le estás obedeciendo como Él quiere, que no estás educando a tus hijos como corresponde, que dejas que otros te enseñen a tus hijos o a tu esposa. Y las tenés que enseñar en el camino, levantarte, al acostarte, en tu casa. Los principios de Dios no cambian en esta generación tan cambiante.